Aprenda a vivir la verdad en libertad. Conozca la Biblia y cómo vivirla. Tome el desafío de vivir lo que dice la Biblia. Este es su programa Enseñanza Bíblica Aplicada. Con el pastor David Carrillo. Una producción de Ministerios Internacionales Buena Palabra. Este es su amigo y servidor David Carrillo, con un tema de reflexión importante sobre los acontecimientos de esta fecha. El tema de hoy le he denominado La salvación es para todos. Inicialmente lo había pensado como un comentario bíblico a la noticia, pero creo que realmente debemos de ponerlo como una reflexión más amplia, porque es un tema muy importante, no solamente en el sentido de la cuestión espiritual, sino también en la cuestión de los aspectos de interés nacional para nuestra patria, México. En estos días, en noviembre de 2015, se ha levantado muy fuertemente un debate en las redes sociales acerca de dos asuntos básicos. La legislación por vía de jurisprudencia que se está dando acerca del uso lúdico o recreativo de la marihuana y la adopción de niños por parte de parejas de un mismo sexo. Esto realmente ha llevado a una discusión que, en mi criterio, se ha centrado en dos aspectos básicos. Uno, el derecho que la gente tiene de drogarse o hacer lo que quiera, o siempre y cuando no le haga daño a alguien, y el otro es la discriminación de las personas que tienen relaciones con algún individuo del mismo sexo. Estas dos discusiones, en esencia, no reflejan los aspectos más profundos de estos problemas, ni tampoco solucionan de raíz ni las causas ni los efectos de esto que realmente nos puede llevar a decisiones que en el nivel legal pueden ser muy graves. Es muy importante hacer notar que en México ambas decisiones han sido prácticamente imposiciones dictatoriales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que se han dado sin consultas populares ciudadanas, ni tampoco han pasado por las cámaras legislativas de alguna manera para su aprobación como leyes, sino que en un caso se dio una orden federal para prohibir a los estados de la nación que se opongan al matrimonio de personas del mismo sexo y a que estos puedan adoptar niños. Esta es una imposición que viola tres principios. El primero es el principio de la federación, en donde se debiera de respetar lo que conocemos como el asunto de la libre determinación de cada uno de los estados, o que nosotros le llamamos la autonomía del estado. En segundo lugar, está violando un sentido de división de poderes, porque ahora, de una manera tácita, la Suprema Corte está dando orden a otros poderes, como el poder legislativo, de que no pueden hacer tal o cual tipo de leyes, o sea que pues está violando ese principio. Por el otro lado, pues también tenemos un asunto pues de que está impidiendo que el juego democrático sea el que lleve a cabo las decisiones en estos aspectos. Realmente, en otro caso, el caso de la marihuana no es una autorización formal, sino es un precedente legal en forma de jurisprudencia, porque se aprobó un amparo para un grupo de personas que estaban frente a un proceso de posesión de narcóticos en forma de marihuana, y que después de la aprobación del uso terapéutico de esa hierba, se tomó como lógica que el uso lúdico o diversión sería también un tipo de terapia para los consumidores. Entonces, por esa razón, como consecuencia, basados en la decisión de la Suprema Corte, pues realmente todos los jueces de todo el país se verán ahora prácticamente obligados por jurisprudencia a
otorgar amparos a prácticamente cualquier persona que les quiera pedir el amparo en base a que pues ya hubo una decisión de la Suprema Corte que permite el uso de la marihuana como una cosa para divertirse. Independientemente de que no sea legislado a nivel nacional esto, en ninguno de los dos casos, esto ya generó un recoveco legal para lograr objetivos basados en intereses de grupos minoritarios. Y estos grupos minoritarios evidentemente son poderosos, ya sea en el sentido económico o en el sentido político, pero realmente han mostrado su poder a través de esto. Y con esto están presionando a los legisladores, habiéndoselo saltado, a aprobar las leyes pertinentes para que quede como ley lo que antes era un delito. Esto me hace preguntar algunas cosas. Número uno, ¿es en realidad esto un asunto de derechos? Estamos hablando de derecho. ¿Son derechos lo que se está tratando de legislar? Dos, el problema del matrimonio gay o todo este asunto, ¿es un asunto de discriminación? ¿Realmente es eso? Tres, el asunto del consumo de la marihuana, ¿es asunto de poder hacer que uno haga lo que uno quiere, siempre y cuando no haga daño a ningún otro? En la realidad, yo creo que si somos honestos, estos no son los asuntos totales. O sea, ¿este es el verdadero problema? No, a mi criterio no. De fondo, esto está atacando las bases mismas de la sociedad y está acelerando la disolución de la sociedad y dañando su estructura y las mismas bases del tejido social por las siguientes razones. Fíjense en esto. Uno, el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo implica que ni siquiera entendemos ni tratamos de entender lo que es el matrimonio y para qué sirve. En realidad, lo único que queremos es plantearlo como el derecho de un grupo y no como una institución fundamental de la sociedad. Aquí hay algunos pensadores del siglo XIX que me llaman la atención y que he estudiado a detalle y que vale la pena mencionarlos ahora. Uno de ellos es Ludwig Feuerbach, que es un pensador fundador de una cosa que se llamó la filantropía, una religión sin Dios, una religión en donde el hombre es el eje de la religión. Otro conocido muy famoso, Friedrich Nietzsche, que es el autor de los libros El Anticristo y Dios está muerto, y también así hablaba Zaratustra. Jean-Claude Lévi-Strauss, que fue el fundador de lo que se llama la Escuela Antropológica Estructuralista Francesa, y Carl Jung, que fue el fundador de lo que conocemos como la Escuela Psicoanalítica o del análisis psicoanalítico estructural. Ellos en común, estos cuatro hombres, fueron personas fundamentales para el concepto filosófico de estos derechos humanos, porque todos ellos plantean de una u de otra forma dos cosas que mueven el sentido básico de las leyes. Por un lado, por ejemplo, Nietzsche dice que hay que cambiar las reglas, que hay que romper las tablas de la ley y hacer nuevas leyes. En el otro caso, Jung nos presenta que no tiene que ser tan rígido que nosotros estemos haciendo lo que dicen los avatares del pasado y podemos hacer otra cosa. En el caso de Lévi-Strauss nos presenta la idea de que nosotros podemos realmente generar nuevos valores y hacer nuevas estructuras sociales basándonos en otras reglas que no son las que aprendimos. Pero al final de cuentas, la idea es tener nuevos valores y nuevas reglas de acuerdo a nuestros deseos. Y por otra parte, lo importante es defender derechos individuales por encima de los derechos del grupo general de la sociedad,
porque estas son doctrinas antropocéntricas, o sea, centradas en el hombre. Esto, por muy positivo que pueda parecer, realmente tiene algunos problemas. El primero, en mi criterio, es que, según el mismo Jean-Claude Lévi-Strauss, estas leyes humanas reflejan nada más ni menos que la experiencia acumulada de miles de generaciones. Lo cual, de otra forma, también el famoso Carl Jung, de alguna manera lo apoya al decir que esto es parte de lo que conoce él o denomina él como la conciencia colectiva, o sea, una memoria que está en el ADN del ser humano y que le permite recordar estas experiencias y que hace evolucionar a la sociedad en una forma muy intuitiva. Esto sería algo que nos permitiría pensar que si nosotros asumimos que ellos tienen razón, entonces sería absurdo tirar las leyes existentes o la moral para hacer arbitrariamente nuevos valores como lo que están proponiendo ellos mismos o nuevas leyes, porque estaríamos tirando a la basura miles de años de experiencia, la experiencia de miles de generaciones acumulada por nuestros ancestros, y generaríamos, por lógica, un caos en nuestra sociedad. Heródoto, hay que recordar su famosísima frase, el famosísimo Heródoto, que fue considerado por muchos el padre de la historia, que dijo: el pueblo que ignora su historia está irremisiblemente condenado a repetir los mismos errores. Entonces, si fuera cierto que las reglas morales y las leyes han derivado de la experiencia y son consecuencia de la historia y de la forma en la que nuestros pueblos han vivido y han encontrado los problemas y los errores que los han llevado a graves dificultades o a veces hasta disolución de la sociedad o la muerte de pueblos completos, que han llevado a reinos, imperios y sociedades enteras a la destrucción. No podríamos nosotros ignorarlos, porque nos llevarían a problemas seguros, los mismos problemas que con estas leyes o con estas reglas morales se estaban tratando de evitar. Las reglas morales, así como las leyes que han emanado de ellas, tenían como objeto proteger a la sociedad y a los individuos de sus propios errores y de las pasiones humanas negativas. Sin embargo, el hecho de argumentar derechos para no solamente poder violar dichas leyes, sino para también hacer leyes que las contradigan y que en realidad contradigan a la experiencia social, es como cortar de base la rama sobre la que estamos sentados en el árbol. Seguramente caeremos. El argumento básico contra estas propuestas legales es el siguiente. Primero que nada, el matrimonio nunca ha sido un derecho, no lo es ni nunca lo ha sido. Siempre ha sido una forma de obligación y compromiso social y o religioso que obliga a los contrayentes a mantener firme el tejido familiar como base de la sociedad y criar hijos seguros de sí mismos, honrados y benéficos para la sociedad. Aún Aristóteles dice esto. En otras palabras, el matrimonio es, en principio, la forma de proteger el tejido social y a cada individuo, puesto que debe evitar el delito antes de que nazca en el corazón del hombre, de la persona, dándole un conjunto de reglas que conocemos como moral, con el fin de prevenir las conductas que destruyen el tejido social y causan violencia y otros graves daños destructivos que podemos mencionar. En segundo lugar, la adopción tampoco fue nunca un derecho de los padres. Aún más, en países como el nuestro, en México,
tanto no es un derecho. Que si uno quiere adoptar, y en especial ya sea como soltero o como una pareja heterosexual, si uno quiere adoptar, los trámites son tan difíciles que si uno quiere adoptar un bebé recién nacido, los trámites terminan generalmente cuando el niño tiene 3 o 4 años de edad. La adopción, en su sentido original, no es un derecho, sino es la oportunidad de darle a los pequeños, no un derecho de los padres, sino un derecho de los niños, de darle a los niños el derecho de vivir en un hogar que les permita desarrollarse de la manera que planteé anteriormente con la familia, en donde puedan tener una estabilidad personal, en donde puedan tener un conjunto de reglas que les enseñen a vivir de una manera tranquila y segura, y que les den un parámetro para ser personas de bien en la sociedad. Acerca de la farmacodependencia, también el argumento de legalizar, que dicen que legalizar es mejor que mantener la prohibición, porque hay mucha violencia. No lo justifica la experiencia práctica, créanmelo. Miren, en la realidad, en forma evidente, solo contribuye a profundizar el problema de base. Y realmente esto tiene cosas reales. En un momento lo voy a decir. Por mucho tiempo se han hecho estudios muy serios, escuchen esto para la familia, por parte de instituciones de investigación, las cuales la mayor parte no son religiosas, hay que aclararlo, no son moralistas, hay que aclararlo. Y estos estudios demuestran fehacientemente que los niños requieren de la imagen paterna y materna para su desarrollo y estabilidad emocional. Por esta razón, tanto el divorcio como la maternidad en soltería, el abandono infantil por parte de cualquiera de los dos padres y el maltrato a los infantes son dañinos para ellos. Y ahora, de una manera paradójica, se está legislando para que los niños, por ley, no tengan una de las dos imágenes necesarias para su sano desarrollo psicológico y mental. Esto es una irresponsabilidad. Volviendo al asunto de la farmacodependencia y de que si la legislación, que si vale más la pena legislar que mantenerlo esto sin legislar o en prohibición. Miren, el alcohol y las drogas tienen en común efectos similares en el tejido social. Generan inestabilidad personal, disolución familiar, violencia y delincuencia. Hace muchos años, cuando se legalizó el alcohol, se esperaban acabar con el problema que traía el tráfico ilegal del mismo. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes cruzadas que yo veía en la televisión cuando era niño, en aquella serie de Los Intocables, y que después pude estudiar con detalle, de la guerra que hicieron contra los grandes traficantes de alcohol en lugares como Chicago, con gente como Elliot Ness. Y había mucha violencia, muchas muertes y todo. Y acabaron con esa violencia, es cierto. ¿Pero a cambio de qué? Fíjense esto. A cambio de hacer que el alcoholismo se difundiera más. Al ser una droga aceptada socialmente, no perseguida por el Estado, entonces la libertad para hacer que la gente lo tuviera también llevó como consecuencia a un consumo excesivo. Y este problema ha aumentado tanto que en muchos de nuestros países es un problema ya incontrolable, en especial con los jóvenes, los adolescentes y algún tipo de niños, hasta ciertos grados de niños. El alcoholismo realmente ha azotado a nuestros países por muchos años. Es la principal causa de accidentes de tráfico, y los accidentes de tráfico por alcohol
son la principal causa de muerte de jóvenes en casi todo el mundo. A esto tenemos que añadir que es la primera causa de violencia intrafamiliar y la primera causa de delitos violentos no intencionados, premeditados en casi todos nuestros países. Al legalizar la marihuana, solo estamos aumentando el problema, porque a partir de ahora tendremos por lo menos 2 sustancias socialmente aceptadas que embrutecen el cerebro y derivan, por la experiencia observada, en la destrucción de individuos, las familias, la sociedad misma y el aumento inclusive de la delincuencia. No podemos pensar que es algo menor para tomar en cuenta. La esencia de la sociedad está en juego. Se están promoviendo leyes que justifican la disolución de la sociedad. Con mucho respeto, los señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México han privilegiado de forma injusta y arbitraria el derecho de grupos minoritarios por encima del interés y convivencia de la sociedad en su conjunto. Esto además quebranta el principio constitucional de que no se pueden generar leyes especiales para grupos específicos, sino que además contradice el principio de equidad de las leyes. Esto no es una cuestión de discriminación, esto es una cuestión de justicia social. Y la sociedad en su conjunto requiere de la justicia, no solamente unos grupos. Yo no estoy diciendo que se hagan leyes en contra de esos grupos, también está mal. Se tienen que hacer leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto, incluyendo a sus grupos. Sé que muchos se van a enojar por lo que estoy diciendo, pero si son objetivos, se van a dar cuenta de que yo no he condenado ni a la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, ni tampoco estoy satanizando a los consumidores de la marihuana, sino estoy atacando directamente las bases filosóficas e ideológicas que hacen que los magistrados y legisladores aprueben leyes que no solamente perjudican, sino que están destruyendo el tejido social de nuestra nación. Los gays no dejan de tener derechos, y si se casan, y la ley les concede hacerlo, como ciudadano, yo no me opongo, ni tampoco a que puedan adoptar a infantes, pero quisiera que me explicaran antes de que se les autorice, cómo garantizarán que los pequeños tengan la imagen masculina y femenina simultáneamente, si solamente ven o a 2 hombres a 2 mujeres en casa. ¿Cómo van a lograr la estabilidad personal, psicológica de un pequeño si sus padres pertenecen a un grupo que estadísticamente, y me pueden decir lo que quieran, pero están ahí las estadísticas, demuestran que tienen más inestabilidad como pareja que los heterosexuales y que son más promiscuos que los heterosexuales, aclarando que eso no justifica a los heterosexuales que también están en la calle, pero están mucho más estos problemas entre los gays. No estoy diciendo que no haya estabilidad en algunas parejas, yo no estoy diciendo que no haya en determinado momento parejas gays que no sean promiscuas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en forma estadística está demostrado que tienen más inestabilidad. ¿Cómo van a controlar a los adictos una vez aprobadas las leyes que les permitan el uso de drogas de forma lúdica? Yo quiero preguntarles, o sea, esto me hace estallar el cerebro. Es lógico que primero generen un problema y luego también traten de legislar o se quejen de los altos índices de adicción en la sociedad, como lo hacen ahora con el alcoholismo. Es coherente que después de que se han autorizado la venta de una manera legal de este tipo de sustancias,
Se gastan millones y millones en clínicas especializadas, en hospitales del gobierno con el erario público de por medio, para generar clínicas especializadas y psiquiátricos, para atender a los adictos, que podrían nunca haber probado el estupefaciente en lugar de luchar para prevenir por el problema. ¿No sería mejor que previniéramos? La solución no consiste evidentemente en dar permiso de venta y luego tratar de controlar o curar a los clientes que nosotros mismos hemos generado con esa ley. La solución tiene que estar en fortalecer el tejido social desde su fundamento, que es la familia. Estas dos propuestas legales tienen algo en común. Están atacando las bases de la sociedad y es por eso que nos oponemos a ellas. No por ideas anticuadas o simplemente de índole religiosa, sino por un sentido práctico que está demostrado por la historia y la experiencia social, para protección de todos los que pertenecemos a la comunidad humana. Nosotros, contra lo que puedan pensar muchos, ni discriminamos a los gays ni discriminamos a los adictos, porque realmente, si los vimos como pecadores, pues los pecados de ellos y los nuestros son igual de malos delante de Dios. Para Dios, el pecado de un homosexual es tan condenable como el del heterosexual, y el de un alcohólico o farmacodependiente es tan pecaminoso y tan condenable como el de un abstemio. A Dios eso no le importa. Si eres homosexual o eres heterosexual, si eres lésbico o eres transexual, eso no le importa a Dios. El pecado es igual para Dios. Para Él la condena es la misma. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte implica la muerte eterna, o sea, el infierno. Pero su misericordia también es la misma para todos los grupos. Seamos heterosexuales o homosexuales, seamos abstemios o seamos adictos. Porque dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este regalo de Dios es para todos, no solamente para los que no son gays, no solamente para los que no son alcohólicos, no solamente para los que no roban, no solamente para los que no son asesinos, sino para todos los pecadores, que nos incluye a todos. No importa si se es homosexual, o lesbiano, o heterosexual, Dios tiene misericordia por igual, e igual murió por todos ellos, pero nos exige arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica necesariamente abandonar nuestras prácticas pecaminosas y buscar la santidad por medio de una comunión con Dios por medio de Jesucristo. Dios llama a todos los seres humanos al arrepentimiento, a todos, sea de la condición que tengan, de la orientación sexual que tengan, de la religión que tengan, del dinero que tengan. A todos los llama al arrepentimiento, a la búsqueda de su presencia en la vida y a la búsqueda diaria de la santidad. La salvación es para todos. Dios la dio, no importando quiénes sean ni qué hayan hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No luchamos contra los gays, no luchamos contra los adictos, ni contra los alcohólicos. Es más, no luchamos ni siquiera contra los legisladores o magistrados. Estamos luchando contra un concepto que está destruyendo a la sociedad y que se está desbaratando en las manos de la gente de la sociedad, y no quieren entender que el problema está en que no estamos fortaleciendo la base, que es la familia. Dios
creó la primera institución del mundo, que es la familia. Y la familia se quedó como en la base de la sociedad. Al tratar de trastocar la familia, estamos trastocando la sociedad misma. Y por eso está comprobado que tenemos tantos problemas sociales. La farmacodependencia, en una estadística aplastante, tiene que ver esencialmente con la disolución familiar. El mismo asunto de los gays. La mayor parte de la gente que tiene problemas en ese sentido, los tiene porque ha tenido una vida de inestabilidad en el sentido familiar y social. Yo no estoy acusando a nadie de nada, ni los estoy condenando por nada, porque ellos son tan amados por Dios como cualquier otra persona, porque Dios nos ama a todos los pecadores, y el pecado de ellos no es peor que el mío podría ser inclusive peor de ellos. Lo que Dios llama a ustedes y a mí es a que nos arrepintamos. Cambiemos estos conceptos. No permitamos que la sociedad siga yendo con los ojos cerrados hacia el barranco. Y no nos hagamos nosotros de la vista gorda, diciendo, bueno, pues eso lo ven los legisladores, eso lo ven los magistrados. Pues ya ni modo, ya si ya aprobaron eso, pues ya qué le vamos a hacer. No. Entremos en debate, discutamos el tema. Acepto que inclusive los que vean este video traten de debatir conmigo de esto. Estoy de acuerdo, pero hay que discutirlo y hay que discutir de fondo estos puntos que acabo de hablar. No nos pongamos a hablar que sí es discriminación y no. La verdad es que yo en lo personal jamás he discriminado a la gente gay. Al contrario, tengo buenos amigos. Pero el problema no es ese. El problema es que necesitamos el arrepentimiento. Y es a donde nosotros queremos llegar. Señores legisladores, señores magistrados, revisen las bases filosóficas de lo que están haciendo y revisen en la historia qué es lo que ha llevado como consecuencia estas decisiones que ustedes están tomando. Estudien a los mismos autores que he mencionado y verán que debemos de dejar de cortar la rama del árbol en la que estamos sentados, porque si lo seguimos haciendo, no nos debe de extrañar que venga una caída estrepitosa y que nuestra sociedad quede como una sociedad totalmente destrozada y con un final de historia demasiado triste. Les saluda su amigo y servidor David Carrillo, esperando que se pongan en contacto con nosotros y podamos charlar acerca de este asunto. Dios les bendiga. Este fue su programa Enseñanza Bíblica Aplicada. con el pastor David Carrillo. Si desea entrar en contacto o escuchar nuestros programas en internet, Les invitamos a dar like a nuestra página de Facebook Enseñanza Bíblica Aplicada. o enviar un correo electrónico a davidcar230@gmail.com. Esperamos que la enseñanza bíblica de hoy haya sido de edificación para su vida y le invitamos a escucharnos en el próximo de esta serie en esta misma estación. Dios le bendiga abundantemente.